Hoy vamos a explicar lo que son las señales no lineales de forma geométrica aleatoria definida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener una función que siempre esa función, una de las condiciones que vamos a tener que cumplir más adelante es que sea periódica. ¿Qué quiere decir que sea periódica? Que la misma función se repita varias veces en el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos iguales y para atrás también tenemos exactamente lo mismo. O esto también pasa a ser periódico porque se repite a lo largo del tiempo en varios periodos. Al periodo lo vamos a determinar con la letra T y eso lo vamos a explicar enseguida. Entonces estas son cuatro señales, por ejemplo, que son alternas. ¿Por qué? Porque a través del tiempo van variando el valor de la función, que son las líneas azules. Entonces justamente eso necesitamos que sean señales alternas y periódicas. Recuerden que para corriente alterna, todo lo que nosotros habíamos visto en corriente continua lo íbamos a poder seguir aplicando siempre y cuando las funciones sean cosenoidales o senoidales. En este caso nosotros veíamos que las funciones anteriores, por ejemplo, no responden a una función sinusoidal. ¿Qué hacemos en ese caso? Pierde linealidad la señal, pero nosotros vamos a utilizar algo que se llama ecuaciones de Fourier para conseguir un valor de la función total de manera tal que sea sumas y restas de senos y cosenos con valores de diferentes frecuencias, que son estas omega. Para el término constante a cero, se lo calculará de esta manera. Para todos los valores o parámetros a sub n, esto de acá, se los calculará con esta fórmula, y para todos los parámetros b sub n, se los calculará con esta fórmula. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede con una función. Por ejemplo, tenemos la función verde que girará a 5 veces una frecuencia x, la función roja que girará 3 veces una frecuencia x, y la función azul que girará a x velocidad. Entonces, como podemos ver, la azul es más lenta que la roja y la roja es más lenta que la verde. Esto pasa si las tres se hacen con el mismo centro. Esa es la gráfica que se describe. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros la sumamos? Ahora aparece una nueva, 7 veces la frecuencia. Si nosotros obtenemos esta función rosada, que va a ser la suma de todas las funciones senos y cosenos a diferentes valores de frecuencia, que son los diferentes valores de x, al sumarla lo que hacemos es posicionar el centro de la siguiente función en la punta de la función anterior. Por lo tanto, la gráfica que se describe cuando cada una gira a la frecuencia que tiene que girar es esta que está acá, que es muy similar a la función cuadrada. O sea que esta es la manera que nosotros vamos a acercar una función a otra. Para un ejemplo en concreto, nosotros vamos a tener una onda o señal original, en este caso señal de tensión, que va a tener una forma cuadrada. Nosotros esa forma cuadrada la vamos a descomponer mediante las ecuaciones de Fourier en la primera fundamental o en la armónica fundamental. En el tercer armónico, acá pueden preguntarse qué pasó con el segundo armónico. Simplemente el término a sub n o b sub n era igual a 0, en el caso del cálculo de la fórmula. Entonces acá quedan todos los valores impares. Entonces tenemos 5 veces la frecuencia, 7 veces la frecuencia y 9 veces la frecuencia, que son denominados tercero, quinto, séptimo y noveno armónico. Ahora, yo llegué a calcular hasta acá, por ejemplo, con Fourier, y cuando sumo todas estas funciones, obtengo esta función de acá. La suma de todos los armónicos, que es una representación del video que vimos antes. Ahora, si yo quisiera que esta señal se parezca un poco más a la señal original, lo que debo hacer es seguir encontrando armónicos, y lo que va a hacer es, este repique se va a hacer un poquito más corto, y acá se va a hacer variaciones menos largas, y este valor se va a volver un poquitito más vertical. Entonces la señal se va a terminar pareciendo más todavía a esto. Si yo tengo ganas de trabajar menos, trabajar hasta el tercer armónico, solamente estos dos, entonces la función se parecerá menos de lo que se parece ahora. Ahora, nosotros vamos a calcular el valor de voltaje y el valor de corriente. Acá vamos a tener el valor constante, que puede salir de la misma ecuación de Fourier, y las sumas y restas, esta es sumatoria, de los valores cosenos. Y para la corriente también vamos a tener suma y resta de los valores cosenos.
Ahora se preguntarán, pero yo en la función anterior tenía sumas y restas de senos y cosenos. Bueno, por trigonometría yo reduzco todos los senos a valores cosenos. O sea, un valor de seno multiplicado por 1 de coseno, mediante identidad trigonométrica yo lo puedo reducir a un coseno, siempre y cuando termine variando el valor este del ángulo. Noten acá que este número lo que nos está diciendo es que si está multiplicado por raíz de 2, quiere decir que el valor U sub n, por ejemplo, es un valor eficaz, al igual que el I sub n. Otro dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, la tensión eficaz se calcula de esta manera y la corriente eficaz se calcula de esta forma, teniendo en cuenta el término continuo y haciendo una sumatoria desde la primera armónica en adelante. Eso ocurre para los dos casos. Ahora vamos a tener los valores de potencia. P era potencia activa, eso lo vamos a volver a ver, que es la potencia que realmente se utiliza. Q es la potencia reactiva, se la calcula de esta manera, teniendo en cuenta todos los armónicos. Esta potencia reactiva es la que yo desperdicio. Y la potencia S es la potencia aparente, que es la que yo le quito al transformador. Y se calcula con esta forma. Ahora, en el caso de que existan armónico superior al primero, o sea, desde el segundo en adelante, vamos a tener algo que se llama potencia de distorsión, que se la calcula de esta manera. Esta potencia de distorsión solamente se traduce en sobrecalentamiento de conductores o de circuitos. De todo esto, lo más importante va a ser la potencia de distorsión, porque vamos a ver otra forma de calcularla. Va a ser el valor eficaz de la tensión multiplicado por un valor que se conoce como corriente armónica. Esta corriente armónica se la consigue mediante esta fórmula que, como podemos ver, toma desde el segundo armónico en adelante. Veamos la importancia de esto. Esto es desde el segundo armónico en adelante. Si yo, por ejemplo, entonces no tengo un segundo armónico, o sea, solamente tengo el primer armónico o armónico fundamental, este valor que tengo acá se va a convertir en cero, porque no va a existir nada de esto. Por lo tanto, si el IH se hace cero, la potencia de distorsión se hace cero. Entonces, en un circuito eléctrico, ¿qué es lo que debo hacer yo para que el IH sea cero? Hacer desaparecer desde el segundo armónico en adelante. ¿Cómo lo consigo? Mediante filtros eléctricos o filtros electrónicos. Vamos a hacer el análisis vectorial de la potencia. Tenemos potencia que yo uso, potencia que desperdicio y la potencia que le quito al transformador. Este sería en el caso de que yo no contenga armónicos en el circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen los armónicos? Si aparece el segundo armónico en adelante, habíamos dicho que el IH es distinto de cero. Si esto es distinto de cero, existe la potencia de distorsión. Y si existe la potencia de distorsión, se aleja del plano en forma perpendicular. Por lo tanto, la potencia que yo le quito al transformador es mayor a la que yo le sabía quitar antes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea entonces? Hacer desaparecer esto. Después veremos cómo se corrige esto, el factor de potencia, todo lo demás, pero eso es otro tema. Ahora lo que tenemos que centrarnos es en la potencia de distorsión, que solamente hace sobrecalentamiento de circuito, en el caso de que existan desde el segundo armónico en adelante. Bien, ahora ¿qué pasaría si yo no lo puedo corregir? Si no tengo el tiempo o no tengo los recursos para hacer un filtro, más allá de que es bastante simple de realizar un filtro pasivo, que ya lo vamos a ver en otro tema, pero ¿qué ocurriría si yo no lo quiero corregir? Si yo no quiero eliminar esa potencia de distorsión, quiere decir que el I sub h, que vendría a ser la corriente armónica, va a existir. Entonces aparece otro nuevo parámetro que se llama THD o tasa de distorsión armónica total. Es lo que tenemos aquí. Ese THD lo que me dice es, tenemos de este lado las armónicas superiores a la fundamental y abajo tenemos justamente la corriente de la armónica fundamental. Entonces, al hacer esta relación o esta división, yo lo que consigo es una especie de porcentaje de qué tanto actúa una con respecto a la otra. Por ejemplo, mi corriente de distorsión me da 2 amperes. Lo debo dividir por una corriente total. Supongamos que la corriente total del circuito son 10 amperes. Esta división me va a dar igual a 0,20 sin unidades. O sea, los amperes se van
me queda 0,20 solo. Este 0,20 simboliza que el 20% del valor de la corriente esta, la corriente fundamental, pertenece a los valores de la armónica. Entonces no es tanto el peso que tiene sobre el valor total. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La reglamentación AEA nos dice, bueno, si ustedes tienen un armónico, van a tener que analizar qué porcentaje de armónico tienen, y dependiendo si se quieren basar en lo que son las corrientes de las líneas, o sea, de las fases, o pretenden basarse en la corriente que va a circular por el neutro, vamos a analizar una u otra columna. Entonces, por ejemplo, para el caso este del ejemplo, yo tengo 20%. Por lo tanto, mi factor de corrección debería ser en esta fila. Si yo analizo lo que es la corriente de línea, voy a tener un 0,86 que va a ser mi factor de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Para un cable, por ejemplo, de 1,5 milímetros cuadrados de sección, voy a tener aproximadamente una intensidad admisible de 15 amperes. Si yo ahora esos 15 amperes los corrijo con este factor, es decir, lo multiplico, 0,86, voy a obtener una nueva corriente admisible que va a ser igual a 12,9 o casi 13 amperes. ¿Qué quiere decir? Que un cable común y corriente que antes soportaba hasta 15 amperes, ahora solamente va a poder soportar hasta 13 amperes. Por lo tanto, yo no estoy corrigiendo el problema, entonces ese sobrecalentamiento lo termino absorbiendo. ¿De qué manera? Para yo volver a conseguir los 15 amperes, lo que tengo que hacer es cambiar la sección del conductor. O sea, voy a tener que empezar a agrandar el tamaño del cable o conductor para poder absorber ese sobrecalentamiento. Calcular el THD. Existen equipos, como por ejemplo lo que vemos acá, en los que los valores de THD ya me los da el fabricante. El fabricante me dice que THD es menor al 10%, que es igual a o menor al 15%, o menor al 10%. O sea, el fabricante ya me da el valor del THD. Esto es bastante importante porque si yo no lo puedo medir, por lo menos en los equipos electrónicos ya los tengo. Bien, eso sería todo.